Dios le bendiga, mis hermanos, Dios le guarde de una manera especial. Les habla su hermano y amigo Miguel Ángel Piñeiro, deseándole las más ricas bendiciones de parte de Dios para sus vidas de una manera extraordinaria. Tenemos un Dios extraordinario. Queremos que, hermanos, que en este momento nos ayude a suscribirse al canal de YouTube. Es un canal que está para la gloria de Dios. Suscríbase. Materiales de información, materiales de bendición para su vida serán dadas. En el nombre de Jesús, suscríbase, comparta, dale like o dale la manita abajo, como usted quiera, pero suscríbase. Glorias a Dios. Tenemos en el día de hoy un tema maravilloso. El tema es el siguiente: acerca el verdadero evangelio. Hoy más que nunca este tema es importante, el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en los que las iglesias, o algunas iglesias, no todas, se han alejado de la doctrina sana, de la doctrina aferrada a las doctrinas apostólicas y proféticas de la palabra de Dios. Sí, se han alejado de la palabra, se han alejado de lo que es, lo que está estipulado, lo que está registrado en las escrituras. Y hay cosas que en el reino de Dios tú no puedes obviar, hay cosas que en el reino de Dios tú no puedes echar a un lado. Hay leyes que rigen el reino de Dios y cuando se violentan esas leyes trae fracaso, porque si Jehová no guarda la casa o la ciudad, en vano vela la guardia. Gloria a Dios. Y si Jehová no edificare la casa, en vano va la guardia. Gloria a Dios. Amén. Tenemos, hermanos, el tema de hoy basado en Gálatas, capítulo 1 y 2 de Gálatas. Es importante decir que Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo entre el año 50 al 56, algunos dicen hasta el 60. Para ese tiempo, los manuscritos que se tenían eran lo que estaba desde Génesis hasta Malaquías, perdón. El apóstol Pablo, cuando se dirige a los Gálatas, dice de esta forma: Pablo apóstol. Primero él se menciona, quiero decirle, lo he dicho en diferentes ocasiones, el apóstol Pablo tenía una forma, un estilo, un sistema literario, perdón, un sistema literario donde él iniciaba de una forma y terminaba de esa misma forma. Por eso decimos que Hebreos no lo consideramos como parte de los escritos del apóstol Pablo por esa misma razón. Porque no empieza igual ni termina igual, aunque tiene un contenido muy profundo. Algunos le consideran a Apolos, otros a Bernabé o un autor desconocido. Pero él dice Pablo, apóstol. La palabra apóstol viene del griego apostoleo, que significa enviado. En otras palabras, él clarifica bien su apostolado porque lo pronuncia muy bien, lo declara siempre, porque había una negativa de algunos sectores de la iglesia donde no aceptaban el apostolado de Pablo. Y él sabía, porque sabía 100% que él fue llamado al apostolado. Aunque no caminó con Jesús, aunque no caminó con el Maestro, aunque no le vio en carne y hueso, mas sin embargo podremos decir que él sí lo vio posteriormente a su resurrección, posteriormente en los tiempos cuando iba camino a Damasco. Y tuvo una serie de manifestaciones especiales que Pablo tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, él dice, apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo. Él quiere clarificar a los Gálatas: el llamado que tengo de mi apostolado no depende de los hombres,
Mi apostolado no depende de ninguna organización. Mi apostolado no depende de ninguna institución. Mi apostolado depende del autor y consumador de la obra de redención que resucitó al tercer día y que tiene autoridad, toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Glorias a Dios. Este es Jesucristo. Y sigue diciendo, y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Oigan bien, Jesucristo y el Padre, ambos, el Padre y el Hijo. Y en Hechos capítulo 13 vemos que el apóstol está en Antioquía y allá cuando era llamado Saulo, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra la cual le he llamado. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa unidad perfecta lo llamaron al ministerio apostólico, para que no le quepa duda alguna a aquellos que negaban su apostolado. El verso 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo, no solamente el Padre, no solamente el Hijo y el Espíritu Santo en el libro de los Hechos y en todos diferentes escritos, sino también una comunidad de ministros y hermanos que acompañaban a Pablo y respaldaban su apostolado. Esto es importante porque muchas personas no tienen ninguna cobertura, no tienen ninguna supervisión alguna, andan como llaneros solitarios, lo cual es antibíblico. Realmente es importante que en la comunidad cristiana se respalde el ministerio, aunque el Espíritu Santo, aunque Jesucristo, aunque el Padre te respalde, es muy importante que también te respalde la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad, cuando respalda a una persona, está diciendo, reconocemos que Dios te ha llamado y te ha separado para la obra del ministerio y sabemos que tú tienes una gracia que no viene de los hombres, una gracia que viene de Dios. Y sigue el apóstol Pablo diciendo, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, así, a las personas a las cuales dirigió esta carta, a las iglesias de Galacia. En ese verso 2 del capítulo 1, observamos que dice a las iglesias de Galacia. En otras palabras, una comunidad de diferentes congregaciones que se congregaban en la gran región de Galacia. Galacia era la comunidad que estaba al noreste de lo que se conocen las 7 iglesias de Asia Menor. Sí, estaba en Asia Menor también, pero en la parte noreste. Y Pablo había ya ido en 2 ocasiones y manda una carta allá para corregir ciertos puntos interesantes. Inclusive él hace referencia, después de hacer esta salutación de glorificar a Dios y alabarle por lo que él es, en el verso 6 observamos que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy perplejo, estoy realmente anonadado, estoy sorprendido, quiso decir el apóstol Pablo, de que tan pronto, no pasaron ni 20 años, no pasaron 40 años, porque hay personas que a través del tiempo van perdiendo esa esencia, pero fue rápido. Es decir, y estoy sorprendido, gloria a Dios, y aquí el apóstol está tratando con una serie de maestros falsos que están dentro de las congregaciones. Y si eso pasó en el primer siglo, imagínense en el siglo XXI, el cual nos ha tocado vivir. Estamos en pleno siglo XXI, en el 2020, abril 26, y no es casualidad que estamos viviendo tiempos muy delicados. Tiempo de pandemia, tiempo de apostasía, tiempo de circunstancias difíciles, pero la iglesia de Cristo se mantiene en pie,
no por hombre ni por hombre, sino por nuestro Señor Jesucristo. Cabe destacar, hermano, que el apóstol Pablo dice que está sorprendido, dice, porque se han alejado de la gracia, y más sin embargo, dice, para seguir un evangelio diferente. Es decir, el evangelio es distinto a lo que existía en la ley. El evangelio es que la gente, el hombre, es salvo no por obras, sino por gracia. Ese es un punto interesante. No es que nosotros merecemos la salvación, es que Él por su gracia quiso enviar a Jesucristo. Cristo vino por la gracia de Él, y vino y murió y resucitó al tercer día, y por Él tenemos vida. Es importante reconocer que la salvación no es por obra. Ahora, el cristiano hace obra porque es nueva criatura, pero no necesariamente hacemos obras para salvarnos. ¿Me entienden? Porque las obras son importantes, pero no salvan. Ahora, el cristiano lavado y transformado hace obra porque es parte del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En otras palabras, se conduele con los necesitados. Un cristiano tacaño, un cristiano mezquino, un cristiano que no le gusta compartir con otros, está dudoso. Pues el apóstol Pablo está sorprendido que los gálatas se han alejado de la gracia de Cristo. La gracia, yo decía en un mensaje hace un tiempo, al principio de la cuarentena, en el último verso del libro de Apocalipsis, la gracia de Dios esté con vosotros, dijo el apóstol Juan. Porque es la gracia de Dios la que se ha llegado a nosotros para salvarnos, para transformarnos, para vivificarnos, para santificarnos, para llamarnos al ministerio, para mantenernos firmes, si estamos de pie por la gracia. Entonces tenemos que entender que no somos salvos por ley, o no somos salvos por la ley o por obras. Somos salvos por la gracia de Cristo. Quisiera ante todo continuar porque dice, no que haya, dice el verso 7, no que haya otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, es increíble que hay personas que sostienen una serie de doctrinas las cuales son antibíblicas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la comunidad LGBT, que tiene iglesias, que tiene lesbianas y homosexuales, respetamos sus creencias, respetamos su modo de vida, pero en ningún punto bíblico sostiene que un ministro, ningún miembro, y mucho menos un ministro, sea de esa tendencia? ¿Cómo es posible que hay iglesias con esa tendencia? Hay ministros que son lesbianas. No es posible. Son doctrinas de demonio. Y el apóstol Pablo lo dijo en diferentes ocasiones. O vamos a poner otras cosas también. Hombres que tienen 2 y 3 mujeres dentro de las iglesias. Eso es totalmente aberrante. Eso es totalmente fuera, es falta de espiritualidad, falta de, como dicen algunos, está en la chuleta. Gloria a Dios. Es decir, Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. La doctrina de la santidad es una de las doctrinas que tenemos que testificar, predicar, enseñar. La doctrina de la santificación. Y el apóstol Pablo veía que había una serie de doctrinas que habían distorsionado el evangelio real. Dice el apóstol Pablo, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si estamos viendo situaciones difíciles hoy en día, esperemos, hermanos, que en los tiempos más adelante vendrán cosas peores. Porque es que los días vienen de mal en peor. Por eso es que hay que mantenerse bien apegado a la palabra. ¿Qué dice la palabra? No lo que dice el maestro, o el apóstol, o el evangelista, o el profeta, o el sacerdote, o el obispo, o el papa. No, ¿qué dice la palabra de Dios?
Dios. Cuando usted desconoce lo que la Biblia dice, usted agarra cualquier cosa. Es decir, le venden un gato diciendo que es un conejo. O le venden un gato haciéndole creer que es un león. Así que no coja gato por liebre, como dicen por allá. Entonces el apóstol está indignado con la actitud porque hay que tener los pies bien fundamentados. Yo he visto de todo en el Evangelio, pero cuando usted no tiene las raíces doctrinales, la relación espiritual con Dios, el conocimiento de la palabra, usted se deja de llevar por cualquier escándalo, por cualquier perversión, por cualquier mal testimonio. Yo he visto gente que se van de las iglesias solamente por cualquier pecado. No, el que tiene que irse es el que pecó. O se restaura, o se somete, o toma una decisión. ¿Me entiendes? Entonces, la persona que está bien, lo que tenemos es que velar por ellos y pedirle a Dios que los restaure y darle el consejo, no criticarlo. Bendito sea Dios. Entonces el apóstol Pablo está hablando en el verso 7 que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, dice el apóstol, aún nosotros, si está hablando cuando dice nosotros, está hablando del apóstol de él, más todos los que le acompañan. No, Pablo me envió. Cualquiera de nosotros vienen con otro evangelio diferente al que le enseñé. Aún sea yo, sea anatema. Y míralo ahí en el verso que estamos hablando. Dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, un ángel que haya descendido del cielo, oiga bien, hermano, en Dios no hay confusión. En Dios no hay variación. Dios es sí y amén. Es decir, Dios no iba a mandar un ángel después, ¿no?, que cambiar la doctrina. No, hermano. Dios es un Dios que cumple su propósito a carta cabal. Dios no va a mandar un ángel a cambiar, no, que viene un ángel y me enseñó otro, o como hay religiones por ahí que viene un ángel y le enseñó, y este libro es más importante, vino el ángel tal. No. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, a lo que está estipulado. Y dice, y un ángel del cielo, verso 8 del capítulo 1 de Gálatas, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, pero también significa que sea separado, sea alejado de la comunidad cristiana. Yo le decía que yo estoy en desacuerdo total con las divisiones, pero hay momentos donde la división puede ser legal. ¿En qué sentido? Cuando entra una herejía, cuando entra una doctrina totalmente aberrante y contradictoria de la palabra, hay que separarse. Ahí sí. Hay que salvar al pueblo. Gloria a Dios. Y hay que tener cuidado en estos tiempos para poder, pero no juzgue cualquier cosa porque usted crea, porque considere, no, que dice la palabra es lo importante, no lo que dice fulano. Gloria sea a Dios, porque tal vez usted está juzgando porque desconoce las escrituras. Pero vamos a proseguir. En el próximo verso, que es el verso 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así, no solamente una enseñanza, una predicación, que traiga una predicación contraria, una predicación contradictoria, una predicación realmente corrupta. Yo estuve mirando un video ayer que no me espantó, pero no me agradó. No me agradó de la sencilla manera de que hay un evangelista muy conocido, él tiene su estilo de predicar, y viene otro, pone el video de él en su canal y comienza a tirarle, pero de una forma estúpida y podría decirse hasta
no colegial, la palabra barrial. Sí, queremos utilizar, decimos que somos nuevas criaturas, no adulteros, no fornicos, pero hay costumbres de chisme y de barrio que son contradictorios, los cuales están divorciados de la ética y el protocolo del cristianismo y el ministerio. Si yo no puedo comportarme de tú a tú con una pelea como de gallo, y yo te tiro y tú me tiras, y yo te tiro y tú me tiras. Yo me acuerdo una vez cuando en Santo Domingo alguien yo le estaba diciendo algo sobre el libro de Apocalipsis y yo sabía que el conocimiento de él era un poquito pobre. Yo admito que se me subió la biliburrina y estaba muy excitado en la efervescencia. No te preocupes, de que tú entres al instituto tú vas a aprender. Y desde ese día el Señor me reprendió y dijo, no, cada uno tiene un conocimiento y cada cual en su debido tiempo va cayendo en la verdad. Porque no todos tenemos grados diferentes. El apóstol Pablo dijo, yo hablo sabiduría con los que han alcanzado sabiduría. Pero los que no han alcanzado sabiduría, debo tratarlo con cierta suavidad y cierto tacto especial. Pero entonces, volviendo al punto esa persona comenzaba de una manera barrial y diciendo prostituta y mencionaba una serie de nombres que todo el mundo conoce de personas, prostituta, adúltera. Oye, no es una cosa que se trate, que es lo que vamos a tratar, donde Pablo encara a Pedro, pero en lo personal, en lo privado, sino, oye, en lo público. Tienes que tener cuidado porque tú no sabes quién tú le estás haciendo daño. Es el Evangelio. Eso se ve barrial, eso se ve bajo, eso se ve naco, eso se ve sin altura, fuera del espíritu, fuera del contexto de una persona madura. Aunque tú tengas tal vez la razón, no son los métodos, ni el estilo, ni la forma en tratar un asunto de una manera desproporcionada. Bendito sea Dios. Y tú lo que tienes que orar por el otro. Vamos a seguir, hermano. Pero se han visto tantas cosas hoy en día que no se escandalicen. Vendrán cosas peores. Vamos a seguir. El verso, bueno, hasta el 9, y dice, salta un punto que estaban anunciando, el verso 11 del capítulo de Gálatas, donde Pedro, que venía desde Jerusalén, vamos a verlo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Es importante que todos los hermanos entiendan, conozcan que el apóstol Pedro, el hombre que estuvo con Cristo 3 años y medio, el hombre que estuvo en la transfiguración, el hombre que estuvo cuando a Cristo lo arrestaron, el hombre que estuvo cuando tuvo en circunstancias bien difíciles de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección, en el Pentecostés, estuvo en una serie de momentos especiales que Dios lo usó sanando enfermos, resucitando muertos, a Dorcas la resucitó, que estuvo aún con la sombra sanando a los enfermos. Y dice ahí la palabra que cuando vino a Antioquía, Pablo los resiste cara a cara. Pero es un punto donde él lo trae como enseñanza, no es como un chisme. Si yo pude, porque él va a enfrentar, está enfrentando a los Gálatas, si yo enfrenté al que el que tiene más señoría que yo dentro del apostolado, ¿cómo le voy a enfrentar a ustedes? Quiso decir el apóstol Pablo. Enfrentó a Pedro, pero me llama la atención ¿por qué el apóstol Pedro es enfrentado por el apóstol Pablo? Si vemos en el próximo verso, que es el 2, dice, pues antes, y bueno, vamos a terminar esa parte, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Cuál era la condición que tenía el apóstol Pedro que le motivó al apóstol Pablo para que le condenaran? Vamos a ver, el próximo verso nos da más luz. Y en su simulación, que estaba simulando, estaba aparentando, estaba teniendo una actitud como de hipócrita. En su simulación participaban también los otros judíos. Es decir, que le estaban haciendo el juego a Pedro, porque a veces cuando hacemos ciertas cosas
el otro nos siga. Si viene uno y se pone un moño para arriba, el otro viene y se pone un moño para arriba. Por ejemplo, en mi iglesia, donde yo nací, la pastora utilizaba, Dios la tenga en gloria, como dicen, la pastora Esperanza, viuda de Félix, tremenda mujer de Dios, utilizaba tener hasta el copete aquí, hasta el cuello, sus vestidos, y todo así, hasta acá, las mangas, todo. Y yo veía que jóvenes tenían esa misma. ¿Por qué? Porque lo que hacen los líderes lo copian los demás. Bendito sea Dios. Entonces Pedro estaba actuando de una manera no muy agradable delante de los ojos de Pedro, porque estaba aparentando estar con los gentiles, y cuando venían los judíos se separaba de los gentiles. ¿Tú me entiendes? Estaba teniendo doble cara, doble moral, por así decirlo, hipocresía. Más sin embargo, otros también le hacían el juego a Pedro. Y entonces Pablo dijo, bueno, esto hay que pararlo porque va a dañar la esencia del evangelio. Tú no puedes decir que está con Juan y después que está con Juana, o que está con aquel y que no está con el otro. Tú estás donde tú estás. La iglesia de Cristo no es de boricua, ni de dominicano, ni de hondureño, ni de cubano. La iglesia de Cristo es de todas las naciones. Eso es lo que quería enfrentar el apóstol Pablo. Lo mismo que hizo con Corintios, en Corinto, sí. Con los corintios, que algunos decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Es decir, él no quería que la gente se enfocara en ellos, pero tampoco se enfoquen a que soy de cierto sector. La iglesia de Cristo tiene que mantener en el nombre de Jesús una identidad, una sola forma, un solo estilo, gloria a Dios, una sola esencia, gloria a Cristo. Es importante que mantengamos una vida correcta para la gloria de Dios, porque de una forma u otra dañamos a otras personas. Bendito sea el Señor. Seguimos. Y entonces dice que en su simulación arrastraba a otras personas. Y el verso próximo, en ese mismo contexto, pero después que vinieron algunos judíos de otro lado, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Lo de la circuncisión eran una serie de creyentes lavados por la sangre de Cristo, nuevos nacidos, pero con cierta característica de envoltura judaizante. Eso quiere decir que eran una serie de cristianos judíos que consideraban que para ser salvo había que circuncidarse, había que guardar una serie de ritos, de ceremonias, una serie de cosas, los cuales Pablo decía, no, esto está mal. La salvación no es porque tú hagas esto, hagas aquello. La salvación es por la gracia, es por gratitud. No, que tú tienes que circuncidarte. Si tú eres viejo, mira, Abraham se circuncidó a tal época, un viejo ya, circuncídate. No, hermano. Si la salvación, en la vida espiritual, el Evangelio explica que todo aquello era sombra de lo que había de venir. La circuncisión ahora es la del corazón, donde tiene que circuncidar el pecado, porque el prepucio que se circuncidaba se cortaba del pene, de la parte del hombre, el pene, era el prepucio, y ese prepucio no es más que simbología del pecado. Y tiene que ser cortado de nuestro corazón. Hay cosas que las cuales tenemos que negar. Gloria a Dios. Ahora más que nunca tenemos que arreglar nuestras vidas con Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a avanzar. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, Pablo lo dice claro, ¿no? Él no era un hombre de que daba mucha vuelta, le decía hipócrita. Y arrastraba aún hasta Bernabé, sí, el hombre de confianza, el hombre que estaba con Pablo ahí en ese momento, en el ministerio, compañero de milicia,
Ya estaba arrastrando a Pablo, a Bernabé, perdón. Y Pablo dice, no, eso no está bien, esto hay que darle un corte. Hay cosas que hay que darle un corte, señores. Hay cosas que hay que cortarlas de raíz, porque le hacen daño a la congregación, le hacen daño a la fe, le hacen daño al evangelio, le hacen daño al ministerio. Y dice el verso 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, sino era conforme a mi criterio, sino a la verdad del evangelio, porque el evangelio fue revelado al apóstol Pablo, aunque él no caminó con Jesús, pero él le fue revelado el evangelio. Por eso es que él dijo, lo tengo por basura muchas enseñanzas. No todas, muchas enseñanzas, porque él utiliza en sus escritos muchos argumentos que están en el Antiguo Testamento para justificar o para complementar la verdad divina del Evangelio. Ustedes lo pueden ver en todos sus escritos. Pero habían series de enseñanzas, las cuales la tenía por basura, porque eso eran rudimentos, pero ahora él le tiene una revelación del Evangelio más profundo. Yo espero que me estén entendiendo, bendito sea Dios. Dice, rectamente conforme a la verdad del Evangelio, así que no era conforme a mi criterio, sino al Evangelio del reino. Así que vamos, dijo a Pedro delante de todos, hoy, delante de todos, no por YouTube ni por Facebook. En la iglesia hay problemas que hay que resolver en la iglesia. Hay cosas que hay que resolver en el hogar, no para que estén en los bojíos ajenos en las calles y voceándose por la radio, ni que haciendo escándalo, no. Hay cosas que hay que resolver en el hogar, hay cosas que hay que resolverlas en la iglesia. Y dice el apóstol, dice en el verso 14, y dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Porque Pedro, aunque tenía revelación de Jesucristo en ciertos puntos, pero tenía que crecer algo. Y tenía que crecer en ciertas cosas, porque vamos de gloria en gloria. Pedro es un hombre usado por Dios grandemente, como poca gente en el Nuevo Testamento, mas sin embargo tuvo que ser enseñado, porque él era un hombre rústico, pero un hombre de Dios, indiscutiblemente. Pero había cosas que había que cambiar. Pero Pablo tenía una revelación más fuerte y dije, yo tengo que enfrentarlo y eso le va a ser de ayuda al ministerio de Pedro. Y es tanto así que no lo cogieron personal. Me gusta esto, que Pedro no lo cogió personal. Porque segunda de Pedro capítulo 3 verso 15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. En otras palabras, está hablando de la salvación, está hablando de la venida de Cristo en este capítulo. Como también nuestro amado hermano Pablo. Oiga cómo él se refiere a Pablo. Esto fue antes de él ser crucificado en el 68 y Gálatas fue antes del 60. En otras palabras, lo que habla Pablo acerca de el apóstol Pedro, bendito sea Dios, es decir, como en Gálatas, pero Pedro en segunda de Pedro habla de una manera maravillosa acerca de él, de una manera poderosa, grande, poderosa. Dice, oye, nuestro amado Pedro, nuestro amado Pablo, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Sí, el apóstol Pedro reconoce la sabiduría de nuestro Señor, de Pablo, perdón. Reconoce la sabiduría del apóstol Pedro. Así que en otras palabras, no coge personal la enfrentación que tuvo años anteriores de parte de Pablo. Él reconoció que la sabiduría que le había sido dada a Pablo era mayor y esto no le limitó. Podemos tener diferencias nosotros, podemos tener, pero eso hay que tener, hay cosas que nos tienen que mantener unidos, porque somos llamados a una misma fe. Somos llamados a un mismo espíritu, somos llamados por un mismo Padre, por un mismo Dios.
Y el apóstol Pedro, me gusta que no se dejó que raíces de amargura bloquearan su corazón. Y eso me gusta, que él reconoció a Pablo y reconoció su ministerio y reconoció la revelación, reconoció la bendición que Dios tiene. Y eso hace grande a un hombre. Cuando tú puedes reconocer lo que Dios ha depositado en el otro, que tú no te crees la última Coca-Cola del cielo, que tú crees que tú eres el único que tiene la revelación, que tú te la sabes toda y algo más. No. Debes reconocer a los demás. Bendito sea Dios. Ahora, seguimos en el mismo orden. Dice, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Si tú obligas a los cristianos lavados por la sangre a que tienen que, para obtener la salvación, hacer una serie de cosas que ya el Señor nos sacó de ahí. Judaizarnos. Es decir, era enrolarlo al judaísmo. No, no es necesario. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Si tú quieres guardar el sábado, hazlo. Si tú quieres cumplir, pero eso no tiene que decir que tú eres, que sin eso tú no puedes ser salvo. La salvación es por la gracia, señores. El verso 15, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles. Es decir, él le habla a Pedro, oye, nosotros somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Él no está diciendo que no es pecador. Él lo que te está diciendo es que el gentil, como nunca ha tenido la palabra, nunca ha tenido la revelación, nunca le ha servido al verdadero Dios, le ha servido cuanto a Dios y cuantas cosas, y todo lo que ven en la mente lo hacen. Nosotros no, nosotros estamos sometidos, nosotros hemos buscado a Dios con nuestros defectos y nuestras virtudes, porque todo el mundo peca, pero no pecadores al nivel de como dicen una palabra, a una gran magnitud. Vamos a seguir el verso 16. Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, le dice Pablo a Pedro, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado, será justificado. ¿Qué significa? Estaba leyendo en el verso 16 de Gálatas 2. Oiga bien, hermanos, es interesante entender que desde Génesis hasta Cristo nadie podía ser justificado por las obras. Ahora, cada uno, cuando por ejemplo Noé halló gracia ante los ojos de Dios, era por la fe. Abraham halló gracia por la fe. En la ley había que hacer una serie de cosas, pero eran sombra, era como una especie de, la Biblia le llama ayo, alguien que te lleva para llevarte al fin y al cabo, al propósito. La ley fue como alguien que te lleva, te conduce al propósito. ¿Cuál era el propósito? Cristo. Es Cristo la revelación, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. En otras palabras, nadie puede tener salvación, vida eterna, si no es por a través de Jesucristo. No de serie de religión, la religión no salva, señora. Es Cristo Jesús. Ahora, Él dice, nadie por la ley será justificado, porque la ley no podía hacerlo. La ley no podía tener cambio, mientras que en Cristo la gente tiene cambio. En Cristo son nuevas criaturas. En Cristo somos transformados. En Cristo somos justificados. En Cristo somos redimidos. En Cristo somos transformados. En Cristo somos santificados. Seguimos el verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Glorias a Dios. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. En otras palabras, aparte de todo, nosotros somos pecadores, como judíos al fin. Pero somos justificados por Cristo. Judíos y gentiles son justificados en Cristo para formar un solo cuerpo, la iglesia. Glorias a Dios. Atención, por cuanto por la obra de la ley nadie se habrá justificado. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo murió
por eso que Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Oh. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministro del pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas la vuelvo a edificar, transgresor me hago. Sí, hay fundamentos en Dios que no son inviolables. Hay fundamentos de la palabra que no pueden ser rotos. Glorias a Dios. El fundamento es Jesús, la palabra. La palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, cumple el propósito de que Jesús es el que ha sido enviado para pisarle la cabeza a Satanás y romperle la llaga, romperle el imperio, el pecado y a la muerte. Gloria a Dios. Entonces, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Así que en la ley todo era de muerte. Que no hace esto, muerto. Que hace aquello, muerto. Más, por eso que cuando llevaron a la mujer adúltera, ese es el cambio, señores. Cuando llevaron a la mujer adúltera, no era justificando el adulterio, sino más bien que cuando cae el hombre, él dice: el que esté libre del pecado tire la primera piedra. Porque tal vez tú no has pecado es porque no has hallado la oportunidad. ¿Me está entendiendo? Ahora bien, nosotros como hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, tenemos que ir y renovándonos de gloria en gloria, todos los días acercándonos al trono de la gracia, humillándonos porque no sabemos el día ni la hora, ni sabemos cuándo nos vamos a la hora que Él vive. Seguimos. Dice: porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Gloria a Dios. Es decir, que por medio de Cristo es que yo vivo para Dios, no por la ley. El verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, hermanos, nosotros somos salvos por el Jesús de Nazaret que murió en la cruz del Calvario. Nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos bendecidos en victoria. Somos llamados benditos del Rey de la Gloria. Pablo reprochó a los Gálatas porque habían cambiado la esencia. No cambiemos la esencia. No cambiemos la doctrina sana. No cambiemos la palabra de Dios. Algunos le llaman doctrina sana a ciertas cosas, pero ¿será la doctrina sana? Tenemos que ver si la Biblia habla de eso. Porque la doctrina sana no es estar tirándole piedras a los demás. La doctrina sana no es estar destruyendo los ministerios de nadie. La doctrina sana, oiga bien, cuando Pablo golpeó, por así decirlo, o enfrentó, esa es la palabra correcta, a Pedro, no fue para destruirlo, fue para restaurarlo. Y lo enfrentó a ese punto porque estaba arrastrando a otra gente. Hay gente que están dividiendo iglesias, hay gente que están haciendo daño, gastando, que hay que pararlo, porque si no lo paran, pueden destruir la obra de Dios. Es decir, tenemos que tener cuidado. Hay gente que tienen buenas intenciones, pero están mal fundamentados. Y ahí hay que enfrentarlo. Tiene buenas intenciones, pero mal fundamentado. Y las buenas intenciones no necesariamente tienen que estar apoyadas en las Escrituras. Glorias a Dios. No sé si dije algo interesante que Jacobo, sí, me salté el verso 12, creo que fue. Sí, porque aún viniendo algunos de parte de Jacobo, sí, las personas que venían desde Jerusalén, Jacobo era la cabeza, por así decirlo. Había un cuerpo apostólico y de ancianos en Jerusalén, que algunos le llaman concilio esa parte, concilio apostólico. Pero más sin embargo, la cabeza de ese concilio era Jacobo. Pedro era parte de ese cuerpo.
Pero cuando algunos venían de parte de Jacobo, ese Jacobo es el hermano mayor de Juan el teólogo, el que recibió el Apocalipsis. Es el que está hablando el apóstol. Algunos que, bueno, vienen de allá, apoyados por Jacobo, ¿verdad? Yo traté de resolver esa situación. Porque Pablo no estuvo bajo el criterio y bajo las enseñanzas de Jesús, mas recibió la revelación después. Y este Jacobo fue muerto por Herodes Agripa. Es decir, que fue entre el 41 y el 44 que murió Jacobo. Eso quiere decir que este acontecimiento que está hablando Pablo, si la fecha máxima que murió, que se da de que Herodes Agripa mató a espada a Jacobo, y todos los judíos hicieron alegría y festejo porque mató a Jacobo. Por eso agarró a Pedro, pero a Pedro lo encarcelaron y Dios lo liberó. Jacobo es el primer mártir de los apóstoles. Ojo, de los apóstoles de la comunidad cristiana, Esteban, pero de los apóstoles, Jacobo. Entre el 41 al 44 es la muerte de Jacobo, el hermano mayor de Juan. Si esto sucedió hablando en Gálatas, así que Jacobo estaba vivo cuando Pablo escribe Gálatas. Bendito sea Dios. Es algo interesante como parte de medir las fechas, porque hay muchas fechas diferentes en cuanto a la existencia de algo. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Disculpen todo el tiempo que le he tomado. He tenido muchos inconvenientes en el día de hoy para presentar la palabra. Pero lo importante de un momento dado, dejarle alguna enseñanza, algo en el corazón que pueda ser de edificación en sus vidas. Déjenme su comentario en la caja de comentarios, algún like o disgusto, lo que quieran, y suscríbanse, es muy importante. Así que reciban un abrazo virtual en el amor de Jesucristo y hacia adelante. Maranata, Cristo viene pronto. Dios le bendiga.